Así que no tengan miedo a la hora que de hacer la pregunta. Un placer estar con ustedes, amados hermanos. Qué bueno, me gozo, me gozo. Bueno, tengo un tema en bromón para comenzar hoy, y es que he estado pensando en la gente que anda mal en este mundo, gente que anda mal. Ay, Señor, una persona que anda mal es aquella, y eso pasa con muchos dominicanos todavía, que no han oído el Evangelio con claridad, no conocen el Evangelio, no conocen la oferta tan grande, tan hermosa de salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Esa gente andan perdidos. Puede ser que estén metidos en la religión, en la brujería, en la santería, en cuantas cosas, porque no han escuchado en su iglesia o en la sociedad, no han escuchado el Evangelio, que es tan sencillo, tan fácil de entender, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todo ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted es de esa persona que no ha escuchado, no ha entendido el Evangelio, oiga, mi consejo es este: vaya a una iglesia evangélica, métase a la que sea. Donde usted vea una iglesia evangélica, métase ahí y hable con el pastor. Diga: al pastor, yo necesito que me expliquen qué es el Evangelio, cómo es el Evangelio, qué es lo que tengo. Hay algo que yo no he oído y yo quiero entender. Yo digo que ustedes cantan, se gozan y hablan del Evangelio. Yo no sé lo que es el Evangelio. Dígame lo que es el Evangelio. El pastor con mucho gusto lo va a hacer y le va a explicar que Jesucristo murió, resucitó, todo, usted no sabe todo eso por Semana Santa, pero no entiende que Él hizo eso para que creamos en Él. Y al creer en Él recibimos salvación y vida eterna. Pero anda mal la persona que no ha oído el Evangelio, que no entiende el plan que Dios tiene tan hermoso, tan bueno, tan sabroso, esta salvación preciosa que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Bueno, pero hay otras personas que sí han oído el Evangelio. Quizás lo han oído no una vez, no, lo han oído 1500 veces, pero no le da la gana de obedecer al Evangelio. Están en su ron, están en su tateo, están en su vagabundería, están en su droga, están en sus cigarrillos, están en su ron, están en sus mujeres, están en sus placeres. No le interesa, ni siquiera creen en Dios, ni piensan en Dios, ni tienen tiempo para pensar en Dios, ni si Dios existe o no existe, y si le van a tener que dar cuenta a Dios, no le van a tener, no saben nada. Pero lo han oído el Evangelio, se le ha ofrecido salvación y vida eterna, no una vez, sino muchas veces, y no han abierto su corazón a Jesucristo. Si usted es una de esas personas, yo les ruego hoy, en el nombre del Señor, abra su corazón, porque el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está a la puerta de su corazón. No seas tonto, ábranle. Dígale: Señor, aquí estoy. Te abro mi corazón, entra en mí y haz tu obra en mí. Dame esa salvación tan grande que tú ofreces. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Entonces son dos gentes que andan muy mal. Hay otro tipo de gente que está en la iglesia, puede ser la iglesia que sea, están en la iglesia, te pasan 1 año, 2 años, 5 años, 20 años en la iglesia, y como no sé, como que no entienden nada, no obedecen nada, una tibieza, no hacen caso, oyen un mensaje y a los 5 minutos usted le pregunta: ¿qué fue lo que habló el predicador? No me acuerdo, porque no ponen atención a nada. Mientras, y ahora con los celulares,
mientras el predicador está hablando, ellos están, sabe Dios, viendo muñequitos, viendo baile, viendo cuestiones, oyendo noticias con los celulares y no atienden la palabra de Dios. Y sin embargo están en la iglesia y pasa como si fueran cristianos, ¿verdad? Pero realmente no lo son. Permanecen en la congregación, pero no se someten al Señor, son tibios de corazón. Qué pena eso, ¿verdad? Hay otros que no conocen los mandamientos del Señor, no saben cuáles son, qué son las cosas que Jesucristo ha mandado que se guarden. En su gran comisión, Él dijo cinco cosas y la última, la quinta fue: enséñenle a los discípulos a obedecer los mandamientos que yo he dado. Pero muchas veces la gente está en la iglesia y no se habla de eso. No se llama a los hermanos a obedecer los mandamientos. Es más, no saben cuáles son los mandamientos que Jesús ha dado. Quizás saben el primero, que ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y que ame a tu prójimo como a ti mismo. Quizás eso es lo que saben, y lo saben como una letanía, pero no lo han apreciado, no saben obedecer eso. En nuestra congregación de la cristianización los martes se está estudiando cómo obedecer los mandamientos del Señor y se está tratando cada martes con un mandamiento de lo que dio el Señor y que Él dijo que hay que enseñar a la congregación a obedecer esos mandamientos. Bueno, pero la verdad que también hay otro tipo de personas en la misma iglesia. Hay otro tipo de personas que simplemente son rebeldes, no obedecen al pastor. Van a la iglesia por rutina, porque lo llevan. Quizás es joven y lo lleva a su mamá, es adolescente, lo lleva a su mamá. Otros van porque andan buscando milagros o esto o lo otro. Pero no oyen al pastor. Toman sus decisiones y no son capaces de venir y pedir consejo. Mire, pastor, yo estoy pensando hacer esto o hacer aquello. ¿Qué usted me aconseja? El pastor, la mayoría de los pastores son versados en la palabra de Dios, aunque no hayan hecho estudios profundos de psicología y todas esas cosas de la ciencia, pero tienen la ciencia de la ciencia, que es la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios, que es un libro de consejo, es un libro de sabiduría, es un libro que es una antorcha que va delante de nosotros. Entonces, todo esto son un tipo de gente que anda mal, y tienen que arrepentirse, especialmente los que se han extraviado. No extraviado, sino, ¿cómo que se dice? Yo estoy, ¿cómo que dicen ellos? Cuando se han apartado de la fe. Descarriado, gracias por ser. No, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia, pero yo estoy descarriado. Oiga, qué cosa, Dios mío, qué cosa más fea oír eso de una persona que conoció el Evangelio, que recibió a Jesucristo, que aprendió muchísimo, que oyó cuántos miles de mensajes o cientos de mensajes oyó. Sin embargo, algo del mundo lo atrajo, y se van en pos del mundo, de la corriente del mundo. Y entonces ahora dicen, pero yo estoy descarriado. Pero ¿por qué? Porque está bien que usted sepa que está descarriado, pero ¿por qué no ha vuelto al Señor? Porque el hijo pródigo estaba descarriado, pero llegó el momento en que dejó la locura, adquirió cordura y dijo, pero ¿qué es lo que yo hago aquí? Descarriado. ¿Qué hago yo aquí esto? Cuando en la casa de mi padre
hay abundancia de pan. ¿Qué es lo que yo hago mendigando en el mundo? Exponiéndome a tanta destrucción, a tanta maldad, a tanto pecado, a tanta tristeza, cuando yo puedo vivir una vida gozosa en el Señor. Vuélvase, si usted es un descarriado, y hay muchos miles de descarriados en este país, y eso es parte de la tristeza de las iglesias, el que haya tanta gente que van y reciben la palabra, pero no la obedecen y se van en pos del mundo y ceden a las tentaciones de Satanás. Si usted se encuentra en uno de estos casos que yo he mencionado hoy, arrepiéntase, pero arrepiéntase hoy, no lo deje para mañana, porque usted no sabe lo que va a suceder de aquí a mañana. Usted no sabe si va a estar vivo mañana. Entonces, hoy es el tiempo aceptable. Hoy dice la palabra de Dios. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Le quiero tocar una musiquita que estoy componiendo, pero todavía no tengo la palabra. Y la música es esta. ¿Le gustó? ¿Verdad que le gustó? Claro que le gustó. A usted le gusta todo lo que yo hago, toda la música que yo compongo, a usted le gusta, y si me oye cantándola, entonces a usted le gusta eso. Con esta voz ronca, esta voz tan fea que yo tengo. Pero el amor es así. La gente, los hermanos se encuentran bien, que yo les cante con mi voz gangosa. Bueno, vamos a ver. Contacto socio espiritual, estamos abiertos. Contacto socio espiritual 809. Contacto socio espiritual. Usted hace la pregunta y el pastor contesta si Así puede. 809-534-1437. 809-534-1437. Y vamos a ponerle una musiquita. Clama a mí, que yo te responderé. Pero clama a mí, ese es el tema de esta sección. El clama a mí, clama a mí. Y te responderé. Vamos a ver. Clama a mí y te responderé. Eso dice Jeremías 33. Cosa grande te enseñaré. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Eso dice Jeremías 33, cosa grande te enseñaré. Clama a mí y te responderé. Clama a mí, Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé. Clama a mí y te responderé. Sí, Señor, eso es. Haga su pregunta. Aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Y dice, buenas tardes. Pregúntale al pastor, ¿cuándo volveremos a Israel? Da Beiba le escribe. La Beiba, o lo Beiba, bueno. Da Beiba. Bueno. ¿Cuándo volveremos a Israel? Yo le diría lo más pronto posible. Depende de que se termine la situación de guerra
que hay actualmente a Israel. Y no es que no se pueda ir, porque hay gente que está yendo a Israel. Y uno va a Jerusalén y uno goza muchísimo como quiera. Pero no hay por qué arriesgarse en lo que dirigimos grupos y lo llevamos a Israel. Tenemos que tener mucho cuidado con llevar un paquete de gente, le pasa cualquier cosa y nos van a acusar de imprudentes y nos van a venir con una demanda o cosas por el estilo. Hay que esperar con paciencia que termine esa guerra entre Israel y Hamas, sobre todo con el Hamas. Es terrible, esa gente, son terroristas. Pero eso va a acabar porque Israel, una de dos, o llegan a un acuerdo y entregan los rehenes, o Israel va a acabar con todo. Hoy mismo en el periódico dice que los palestinos se van a acabar en Gaza, porque Israel todos los días tira un bombardeo, de día y de noche, es bombardeo tras bombardeo, y cada vez que bombardea, se mueren 50, se mueren 70, etc. Así que de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, ahí no va a quedar palestino. Sí. Y culpa de eso es el Hamas por su testarudez, por su maldad, de no querer entregar ni siquiera los cadáveres de los rehenes que ha asesinado y que ha matado. Así que paciencia, paciencia. Yo he ido 18 veces a Israel y desde que las cosas se mejoren, con la ayuda del Señor, trataré de hacer un viaje. Yo se lo aviso porque ya yo tengo mucha experiencia junto con mi esposa Melba. Melba ha ido 16 veces a Israel. Hemos conocido a Israel desde Dan hasta Beersheba, o sea, desde el norte hasta el sur. Conocemos a Israel por todos los lados. Así que tenga paciencia, amada hermana, que ya llegará ese viaje. Aquí le mandan un saludo muy especial. Saludo para mi querido padre, Susan Portes. Ay. Yo necesito consejo. Si necesito consejo, hable con Susan Portes, que ella tiene respuesta para los de consejo. Amén. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo nació Radio Renuevo? ¿Cómo nació Radio Renuevo? Muy buena pregunta. Hicimos la campaña, ya la encontré. Los años 1977, 78, 79, 80. Hicimos la campaña, ya la encontré. En mis manos habían en mis manos 606,000 decisiones para Cristo. Wow. En mis manos. Pero imagínense ustedes en ese tiempo no había tantas emisoras, no se usaba muchas emisoras. ¿Cuántas cientos de personas, cientos de miles de personas recibieron al Señor con esa campaña? Que no sé, gente que a lo mejor ni sabía leer o no tenía lápiz, no tenía papel, no se tomó nota. Pero notas escritas de personas con su dirección o teléfono, muchas sin teléfono en ese tiempo, que habían recibido al Señor. O sea, que eso nos permite saber que había más de 1 millón de personas que recibieron al Señor. Ahora, ¿qué hacer con esas gente? Esa era la pregunta. Cuando llegamos final en el 80, que terminamos la campaña rural que se hizo después de haber ido a todas las ciudades del país. Entonces, Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora con estas 606,000 personas, más los otros que recibieron al Señor? Bueno, ahí llegó una hermana muy querida, me llamó, mire, Brando, hay una emisora allá de aquel lado del río que están alquilando espacio. Digo, ajá, sí, vaya y hable con él. Era un hombre muy difícil, el dueño de ese emisora. Todo el mundo le tenía miedo, porque era muy mal hablado y muy áspero. Pero me recibió muy bien. Y comenzamos a hablar. Yo le dije que yo tenía interés de usar la radio para llegar con el mensaje de la palabra de Dios al pueblo. Bueno, ¿y qué usted quiere? ¿Usted quiere un día a la semana? No, yo quiero... Le digo, yo quiero de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Y los sábados, sí, los sábados también. Yo quiero los sábados 9 horas. 9 horas. Y domingo, sí, domingo también. Yo quiero 14 horas los domingos.
Pues entonces yo no tengo un centavo en que caerme muerto. Le digo, y por este paquete, ¿qué usted me cobraría? Bueno, por ser a usted lo que usted va a hacer, le voy a cobrar $3,000. Ay, papá. Hablaba a mí de $3,000, hablaba como de ir a Marte y volver. Sí, pero yo no tengo un centavo, ni un chel le tengo. ¿De dónde voy yo a sacar $3,000? Y bueno, lo pienso y le digo, mire, yo le voy a hacer franco. Yo no puedo hacer trato con usted para quedar mal. Yo no puedo ofrecerle que voy a pagar $3,000. Bueno, lo piensa. Entonces, pues entró la fe en mi corazón. La fe, porque en este camino todo es por fe. Sentí de Dios que tenía que hacer como le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pagar por este paquete, yo le voy a pagar $2,000 mensuales. Pero imagínense ustedes, confiando en el Señor, confiando en el Señor. Yo contaba con mis hermanos pentecostales que me ayudaron mucho en la campaña, ya le encontré la Iglesia de Dios, la MI, la Iglesia IPJ, la Asamblea de Dios, muchas iglesias nos acompañaron en esas campañas en las ciudades y en los campos, etcétera. Pero no a mis hermanos pentecostales, cuando oyeron la música mía, que comenzó a salir por la radio, fue un impacto. Fue ¿cómo fue el nombre que le pusimos a eso? Bloque radial de nuevo. El bloque radial de nuevo, eso fue un impacto tremendo. Porque ya no era un programita a la semana, no era diario, 6 horas diarias, una cosa así. Y los sábados 9 horas, los domingos 14 horas. Bueno, los hermanos pentecostales y todo el mundo estaba muy contento. Pero cuando oyeron la música de mis coritos, no le gustó esa música. A pesar que sea una música que se oía por todas partes, pero un soncito, un merenguito lento, dominicano, etcétera. Entonces mis hermanos pentecostales me dijeron, no, mire, sí, nosotros estamos dispuestos a ayudarle, pero es si usted cambia esa música. Bueno, yo me sentí muy triste realmente. Le dije, hermano, yo no puedo cambiar lo que Dios me ha dado. Esta es la música que hay en mi corazón. Esta es la música que el Señor me ha puesto en mí. Y yo no sé hacer otra cosa más que cantarle al Señor en el ritmo que yo conozco, en el ritmo que yo puedo hacerlo. Bueno, pues me dejaron solo, pero seguimos adelante y el Señor ha sido con nosotros y ha sido fiel. Luego, yo le alquilé la emisora entera a otro señor. Le alquilé una emisora FM no, AM. AM. Por un tiempo, un año o 2 años, tuvimos esa emisora AM. Pero luego entonces el dueño de la radio que comenzamos nos ofreció 2 emisoras, 3 emisoras, baratísimas, pero yo no tengo centavos. Me uní, hablé con Puerto Rico, con Radio Redentor, llegamos a un acuerdo, pero cuando yo preparé y hice todos los gastos para que había que hacer frente a la ley, etcétera, me sacaron el cuerpo y me dejaron vacío con todos los gastos, con más de 7,000 pesos que gasté en ese tiempo. Y entonces me dijeron a última hora, no, nosotros no vamos a participar. Bueno, entonces no pude compré 2 emisoras. Compré esta emisora y una en San Pedro de Macorís. Por muchos años funcionó la de San Pedro de Macorís, pero por falta de apoyo de los hermanos allá, tuve que vendérsela a los adventistas, que también iban a hacer un buen uso para el Señor. Y se la vendí en 2 millones de pesos, una cosa así, se le vendió. Y seguimos adelante. Entonces pude comprar esta
no comprar, de comprar el uso, porque Indotel es el que, el Estado, Dios es el dueño de la sonda, pero después de Dios es el Estado el que administra la sonda, ¿verdad? Pero entonces en la administración se dan esas ventas para que usted cede la administración a otra persona por tanto, etcétera, etcétera. Bueno, así se resolvió. Y de eso fue ya en el 76, ya teníamos esta emisora ya FM, ¿verdad? Y se ha ido mejorando, una cabina muy linda, se está oyendo muy bien. Y ahora, ya que quitaron una emisora ilegal que nos bloqueaba de Bonao para allá, ya la quitaron, gracias al Señor. Ahora se está oyendo más Radio Renuevo, ¿verdad? Y quiero animar a todo el que pueda poner su publicidad o hacer programas que se acerque a Radio Renuevo, que los programas aquí son baratísimos, porque nosotros no somos, esto no es asunto de negocio, esto no es negocio. Nosotros nunca hemos podido levantar lo que necesita esta emisora para pagar. Dios en su misericordia, cuando llega el fin de mes, Dios nos hace los milagros que Él sabe hacer para darnos, para poder cubrir los gastos de nómina y los gastos. En estos aparatos siempre se dan, que se dañó esto, que se dañó aquello, se dañó esto, que se dañó aquello. Siempre hay un gasto extra y a veces cualquier gasto, 16 mil pesos, dólares, 8 mil dólares, 12 mil dólares. Es así, hermano. Es un gasto terrible. Pero Dios, este emisor es del Señor. Y esa fue la forma como la adquirimos, ¿verdad? Así que está contestada su pregunta. Ahora usted se ganó un libro. Ah, pues fui yo mismo. Ah, fuiste tú, qué bien, qué bueno. Hay que conocer la historia. Entonces te toca un libro del fin del tiempo. Pues me lo llevé mi libro. Un libro escrito para conocer el tiempo que estamos viviendo. Pero lo escribí hace más de 20 años. Y lo que yo digo en ese libro, por la gracia de Dios, es lo que se está viviendo hoy. Y hablé de 34 cosas que iban a haber para el fin. Y ahora que estamos en el fin, ahí están las 34 cosas que escribí en ese libro. Eso está sucediendo en la sociedad y en el mundo. Así que haga su pregunta, que con su pregunta usted se va a ganar un libro, El fin del tiempo. Aquí dice una persona que ella llegó a ir cuando la emisora estaba en la Rómulo Betancourt. Exacto, muchos años. Ella era estudiante. Ella era estudiante. Amén. Muchos años duramos en la Rómulo Betancourt. Imagínese usted cuando anunciaban un huracán. Nosotros con esa antena encima de la casa. Ay, Señor, ten misericordia. Que no venga ese huracán. Y gracias a Dios no vino nunca un huracán que pudiera tumbarnos, porque imagínate si se caía esa antena, le iba a caer a los vecinos. A los vecinos. Encima. Dios nos cuidó. Y tan pronto nos mudamos para acá, entonces vino el huracán. Las cosas del Señor. Pero todos los años que duró esa emisora con esa antena tan alta encima de la casa nuestra, el Señor no permitió que entrara un huracán aquí al país. Alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Señor. Aquí tenemos una nota de voz. Vamos a ver. Espera que cargue la notita de voz. Aleluya. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta inquietante que quiero hacerle, a ver que usted me contesta. Yo soy una fiera oyente de la emisora. Una fiera. 24/7. Una fiera oyente. Una fiel oyente. Una fiel oyente. No la pago. Mi pregunta es, mi esposo y yo tenemos 8 años juntos, no nos hemos casado, pero yo hace un año que me convertí y él se reconcilió. Ajá, entonces él es divorciado. Ajá. Porque tenía mucho problema de violencia en su antiguo matrimonio. No de él a su esposa, sino de su esposa hacia él. Está bien.
y se divorció. Entonces yo quiero saber qué va a pasar con nuestra relación, porque yo tengo entendido que uno como cristiano nada más se puede casar una sola vez. Entonces yo quiero saber qué va a pasar con nuestra relación. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dice la palabra de Dios, que nada más se puede casar una vez. No dice eso la palabra de Dios. Así ustedes están juntos. ¿Cuántos años tienen juntos? 8 años juntos. Cásense, por Dios. Hablen con el Señor, dedíquenle su matrimonio al Señor. Y cásense y normalicen eso para que no esté viviendo en adulterio. Porque si no se casan y no tienen nada en la ley ni delante de Dios, un pacto delante de Dios, entonces están fornicando, están adulterando. Ambos están adulterando. Entonces eviten esa situación que no le agrada al Señor y cásense, que eso le agrada al Señor, que la gente se case. El que no pueda estar soltero y necesita casarse, que se case y formalice su matrimonio y dedíquele su matrimonio al Señor. Y usted verá como la bendición de Dios, que nuestro Dios es amante y paciente con nosotros. Y Él sabe nuestro problema. Y clama a mí, dice Él, clama a mí, y yo te voy a contestar. El Señor le va a bendecir, pero haga la cosa bien hecha. Ya están ustedes en el Señor los dos, ¿y qué es lo que están esperando? Entonces en el Señor van a vivir en adulterio. Eso no, eso está mal. Pero si se casan, se normalizó eso y entonces tienen la bendición del Señor. Espero que la respuesta le haya sido de ayuda. Amén, amén. Aquí tenemos otra nota de voz. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga más. Mi pregunta es, ¿cómo se conocieron usted y la hermana Melba? ¿Y en qué iglesia se congregaban en esos años? Son los años de Gigi Ávila, me imagino. Usted se perdió el día de ayer. Sí, se perdió el programa de ayer. Si usted me hubiera escuchado, yo hice la historia completa de cómo no conocí a esa reina que se llama Melba Portes, que ha dominado mi vida y que me domina como una leona y me hace subir en el taburete, como los leones lo hacen subir en los taburetes. ¡Súbase ahí! Pero tenemos 66 años de casado y además ha sido hermoso. Hemos tenido problemas, claro, todos los matrimonios tienen problemas, tienen discusiones, tienen puntos de vista, a veces pero todo eso se soluciona en el Señor, con el amor del Señor, con la paciencia y el amor que nos ofrecemos, porque el matrimonio es un pacto de amor, ¿verdad? Y yo, la única, aparte, todas mis canciones son dedicadas al Señor. Amén, amén. Salvo una que se la dediqué a mi esposa. Entonces le canté, un año más casado contigo, un año más de felicidad, todas las cosas quedaron atrás, estoy feliz contigo, y por ahí sigue. Eso cuando ella está peleando, yo le canto eso, mira, y se avanza de una vez. Entonces la otra pregunta es, hermana. La otra pregunta era, ¿en qué iglesia usted se congregaba? Templo bíblico, los templos bíblicos. Yo conocí a Melba en los templos bíblicos. Yo nací en los templos bíblicos. Crecí en los templos bíblicos. Hasta los 40 y pico de años estuve en el templo bíblico. Y sigo amando a templo bíblico porque es una gran iglesia. Y lo que yo aprendí de teología y de la palabra de Dios, lo aprendí en templo bíblico. Y tengo tantos hermanos en templo bíblico que me aman y yo les amo a ellos también. Y siempre me voy a sentir y voy a morir siempre sabiendo que soy parte de los templos bíblicos. Pero el Señor actúa como Él quiere. Él me llamó y me llamó a trabajar en la cruzada. Entonces, en la cruzada, ahí el Señor me habló en el 1982. Me habló y me dijo, haz la cristianización. Yo te envío a la cristianización. Palabra audible que me habló el Señor. Desde ese tiempo, entonces he estado proclamando. Hoy mismo
Hoy mismo lancé un escrito, una palabra, un mensaje por ¿cómo se llama? WhatsApp no. Facebook. Por Facebook. Y no sé qué pasó, como que se dañó, pero como me lo bloquearon. Pero no importa, porque tengo una persona que va a recuperar lo que yo dije. Entonces, porque si yo no puedo hacer la cristianización de este país. ¿Quién soy yo? Pero el Señor me dijo, haz la cristianización. Seguro que me estaba diciendo, proclama la cristianización, habla de la cristianización. Entonces el Señor me enseñó lo que es la cristianización. Yo no sé si usted sabe, hermana amada, qué es la cristianización. La cristianización es el plan de Dios, de que todas las cosas, pero todas, vengan a los pies de Jesucristo. Que todo sea sujetado, que todo venga bajo la autoridad de Jesucristo. Eso es la cristianización. Entonces nadie puede rechazar la cristianización, porque ningún cristiano se va a oponer a que las cosas se sujeten. Pero es todo, son las naciones, son los reinos, son los gobiernos, son los presidentes, son las autoridades. Todo el mundo, el que conoce a Dios y el que no le conoce, tiene que venir y va a venir, por la buena o por la mala, va a venir a los pies de Jesucristo, porque Jesucristo viene, primero viene por la iglesia, pero luego viene montado en su caballo de victoria, con un resplandor que Satanás va a caer para atrás cuando el Señor aparezca, con un resplandor que lo va a aturdir a Satanás y a todos sus secuaces. ¿Comprende? Entonces, todo el mundo va a tener que subir. El mismo Satanás coge, el Señor, y agárrenlo ahí, y un ángel va a ir, venga acá, sin vergüenza, y lo va a amarrar y lo va a meter en el abismo por allá, y lo va a meter en una prisión ahí por 1000 años, mientras el Señor reina por 1000 años, y todos los reyes de la tierra y todas las naciones se van a someter a Jesucristo. Usted, hermana, y yo, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que queremos, todo lo que tenemos, todo tiene que venir a los pies. Y ese de traer a Cristo, traer a Cristo, traer a Cristo, traer a Cristo, traer a esto a Cristo, y traer esto a Cristo, y traer lo otro a Cristo. Eso es lo que se llama la cristianización. Vestir las cosas de la hermosura y la santidad de Jesucristo para que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Aquí tengo otra pregunta. Yo quiero un consejo. Pero dámele un libro a la hermana que llamó. Tiene un libro de el fin del tiempo. Fin del tiempo. El fin del tiempo. Usted va a aprender mucho de lo que estamos viviendo y lo que se va a vivir próximamente. Así que procúrelo aquí en Radio Renuevo. Sí. El fin del tiempo. Aquí hay una pregunta. Yo quiero un consejo. Mi esposo me engaña de muchas maneras. Lo primero que hizo fue que se acostó con una mujer en nuestra cama y así tengo 8 años aguantándolo. Aguantando ese bandido. Hace una semana él se fue a tomar alcohol con una mujer y a pesar de que yo lo descubrí, él dice que yo soy la culpable de todo. Ajá. Qué buen sinvergüenza, ¿verdad? Qué buen sinvergüenza. Démelo a mí para dar una pela en el patio aquí. No, aquí tenemos un patio bueno para darle una pela. Qué pena, hermana, que usted esté pasando por esa situación. Pero... Ella dice que vive en unión libre. No, hombre, ¿qué unión libre? ¿Qué es eso de unión libre? Tire esa basura. Porque una cosa es que él se arrepiente y diga, mira, perdóname, yo he pecado contra ti, yo he cometido esto, pero yo te amo y yo quiero honrarte y yo quiero que estemos casados. Entonces usted le perdona sus pecados y los recibe y organiza su matrimonio. Pero seguir llevando esa cruz, esa no es la cruz que Dios tiene para usted. Y en un amor libre, no, eso no es de Dios. Ser libre de eso, mande eso a la basura, mándelo, reprenda eso, que se arrepienta y si se arrepiente será salvo, Dios tendrá misericordia de él, y si no se arrepiente, el infierno va a estar muy contento de recibirlo. Así es.
Yo tengo otra pregunta para usted y es cómo usted pudo obtener este terreno. Este terreno sobre Sí. historia, es sobre historia. Yo no sé, hermana. Mire, yo lo voy a ser franco. Este terreno lo compraron dos hermanos Santana. Los Santana y yo somos como parte de una misma familia. Yo he vivido en casa de una de las hermanas de ellos, siendo joven, vivía en casa de una hermana de ellos. O sea, son parte de mi familia extendida, los Santana. Los quiero muchísimo. Ya la mayoría se han ido, pero todavía quedan algunos Santana y Santanitas, que músicos también. Entonces, ellos compraron este solar. Era un solar mucho más grande de lo que tenemos hoy. Yo no sé por qué, yo no sé, no se lo puedo contestar, hermano. Son cosas de Dios. Yo sentía deseo, pero yo soy hombre que anda codiciando lo que otro tiene, y menos tratándose de mis hermanos Santana. Pero yo sentía que ese solar tenía que ser para la gloria de Dios. Ellos no sabían qué hacer, pero hicieron fábrica de casabe, fábrica de dulces, cosas así que nunca les funcionaron. Y estaban gastando cuartos, pagando al banco, préstamos, etcétera. Yo venía, cuando esto no era más que un monte, que todavía no se había urbanizado todos estos sitios por aquí, era un monte. Yo me paraba enfrente, ahí terminaba la calle 27 de febrero, terminaba ahí en esa esquina, ahí, Isabel Aguiar. Y yo le decía, Señor, dame ese terreno para tu gloria, para gloria y alabanza de Jesucristo. Eso salía de mi corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo no tenía cuarto para comprar este solar, ni mucho menos, ni estaba en venta tampoco. Era cada cierto tiempo yo venía y me paraba solo ahí, o venía con una de mis hijas, me paraba ahí y hacía esa oración, levantaba mis brazos. Señor, yo te pido ese solar que para la alabanza de la gloria del Señor Jesucristo, etcétera. Bueno, pero me iba, no, eso no era una preocupación, sino un deseo que yo mismo no podía entender en mi corazón. Cuando entré en la cruzada me fui por 3 meses a México a recibir un tratamiento y me permitieron un mes, pues dejé la familia aquí, venir por un día con unos americanos que iban para Puerto Rico y querían echar una ojeada de cómo era Santo Domingo. Entonces me permitieron venir por un día con ellos para enseñarles algo de Santo Domingo. Al otro día yo tenía que regresar. Pues ese día que vine, se me aparecieron los dueños de este solar en mi casa. Yo nunca había hablado con ellos, nunca del solar. ¿Por qué no tengo que hablar con ellos de eso? Ni yo voy a comprárselo ni cosas por el estilo. Pero van y me dicen, mira, vinimos porque queremos venderte el solar donde nosotros estamos. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Ajá. ¿Y en cuánto que me lo van a vender? En $205,000. Los dólares y los pesos eran iguales. 205,000 pesos. Eran dólares. ¿Pero y de dónde? No me mareé de casualidad. 205,000. Nunca yo había oído eso, salvo en el banco. Bueno, no, yo no puedo ni pensarlo, no puedo. Oye, ¿qué? Mira, te lo vamos a dejar en 180,000. Le bajaron 25,000 pesos. Te lo vamos a dejar en 180,000. 180,000. 180,000. No, yo no puedo meterme en ese lío. Yo no tengo un centavo. ¿Y de dónde voy a sacar 180,000 pesos? Pues te lo vamos a dejar en 160,000. Eran de 20 en 20 que iban. En 160,000. Le doy vuelta a la cabeza. Ay, Dios mío, 160. No, yo no puedo meterme en un lío de 160,000 pesos. Te lo vamos a dejar en 140,000. Ay, Dios mío, el más prieto que yo estoy. ¿Y qué hacer? 140,000. No, pues yo no puedo meterme con 140,000 pesos. Digo, no, yo no puedo. Y ellos, mira, por ser a ti, porque nosotros te queremos dar ese solar a ti, porque sabemos que tú lo vas a usar para Dios, me dicen ellos. Yo nunca había hablado de eso con ellos.
sabemos que tú lo vas a usar para Dios, ese solar. Te lo vamos a dejar en 120,000. Bueno, ya no podía seguir regulando tanto. Entonces le dije, mire, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes me lo dejan en 100,000, hacemos el trato. Me dicen, mira, nosotros le debemos al banco 100,000 pesos. Te lo vamos a dejar los 100,000 pesos, pero con una condición. Nosotros le debemos al banco 10,000 pesos de interés y nos lo están cobrando hoy mismo. Si tú hoy, oiga bien, si tú hoy no consigues esos 10,000 pesos, dólares, hoy nosotros te lo vendemos en los 100,000 pesos. Y tú se lo sigues. Te pasamos la deuda del banco, te la pasamos a ti o al ministerio y tú lo sigues pagando. Digo, bueno, llamé a don Alejandro Grullón, que ojalá esté con el Señor. Le digo, don Alejandro, necesito una cita, me recibe. Le digo, mire, yo necesito 10,000. Estoy comprando un solar que me lo están vendiendo en 205,000 pesos y me lo están dando en 100,000 y lo estoy comprando. Pero yo me voy para México mañana y regreso dentro de 3 meses. Y el Señor me dio gracias con don Alejandro y le llama a Antón. Antón, hágale un cheque ahí a Braulio de 10,000 dólares. Y él se va para México por 3 meses. Cuando él regrese, volvemos a hablar de eso. y salí de ahí con el cheque de 10,000 pesos. Buscamos un abogado, hicimos un contrato y me fui a México con mi título. Esa es la historia de este solar. Después hay más porque el solar era más grande, sí. Pero el gobierno se antojó de expandir, ya había muchos carros, de expandir la 27 y nos llevaron casi la mitad del solar. Y todo lo que teníamos una cafetería se la llevaron. Teníamos una posada para la gente que venía del extranjero, se derrumbó. Teníamos un edificio que habían hecho los dueños de 2 pisos, se lo destruyeron. Teníamos una cafetería, una heladería, teníamos una posada, teníamos un consultorio médico y teníamos un colegio con 350 alumnos. Todos se lo llevaron y el templo que teníamos, que era un armazón grande, que cabían 1,300, una nave, lo partieron por la mitad. Y lo único que nos dejaron fue el colegio, pues yo no podía, que yo así con él, no podía, pero una hermana que era profesora, ¿verdad? Doña Erika. Doña Erika. Yo le digo, doña Erika, hágase cargo, yo le entrego ese colegio a usted, hágase cargo de ese colegio y haga lo que usted quiera con ese colegio. Yo le compuse el himno a ese colegio y todo eso, y todos los estatutos se lo hice yo porque el colegio era nuestro. Se lo di a Erika, ella lo ha conservado. Sí. Ha hecho un gran trabajo con los niños, evangelizándolo y preparándolo y demás. Y ahí está el colegio sirviendo. Centro Educativo Cristiano se llama, Educativo, en Loyola. El Centro Educativo Cristiano. Por ahí yo le compuse el himno y todo. Esa es la historia de cómo hicimos cómo compramos este solar. Y pasó lo que pasó, después nos destruyeron, Balaguer nos destruyó todo. Y pasamos 10 años andando como Dios, de hotel en hotel, en el Lina, haciendo los cultos. En Utesa. Después aquí en la Universidad de Utesa. Y después agrandamos un saloncito que teníamos aquí. Entonces hacíamos 2 cultos los domingos, para poder caber, mientras se construía. Y 3 gobiernos contribuyeron a que se hiciera este milagro de Dios. La historia, sí quiero que conste esto, la historia de este ministerio, desde el primer día hasta que estemos aquí, ha sido a base de milagros de Dios, cada día. Vivimos de milagro en milagro porque Dios nunca ha dejado caer a tierra. Ninguna oración, ninguna petición que le hemos hecho, Él ha dejado caer a tierra.
toda petición que le hemos hecho. ¿Cuántas? No hay mes que no hayamos tenido que clamar al Señor, porque nos faltan 100,000, nos faltan 200,000, nos faltan 300,000 pesos para poder pagar a los personal y los gastos de 20,000 cosas. Nunca el Señor nos ha permitido quedar mal, nunca. Hoy no le debemos un centavo a nadie. Bendito sea nuestro Dios. Y gracias por lo que trabajan con nosotros, por lo que tienen programa con nosotros. Y ojalá que tuviéramos hermanos que nos ofrendaran, que vieran lo que esto significa esta emisora para el Evangelio en este país y nos ayudaran con alguna ofrenda. Pero muy pocos hermanos, no sé cuál hermano esté dando ofrenda para Radio de Nuevo. No conozco a ninguno, quizá usted sea el primero o sea la primera que nos mande una ofrenda para Radio de Nuevo. Pero el Señor nos ha sido, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Terminamos, ¿verdad que sí? Pero los que llamaron tienen un libro y hay más libros disponibles para el próximo programa. Que Dios les bendiga en este día y busquen del Señor, afírmense en el Señor, honren al Señor y háganse cristianos de la cristianización. No porque vengan a nuestra iglesia, no, en su iglesia. Porque la cristianización es el plan de Dios. Métase en el plan de Dios y participe en lo hermoso que es traer todas las cosas del universo a los pies de Jesucristo. Dios le bendiga. Y te responderé.